Historiador y filósofo mexicano, Miguel León Portilla falleció a los 93 años de edad. Investigador emérito y doctor honoris causa por la UNAM y otras 24 instituciones como la Universidad de Sevilla y el Colegio de México, que también le otorgó el premio Alfonso Reyes en 2015. Apenas el pasado 14 de septiembre, la SEP le otorgó la medalla Nezahualcóyotl para reconocer sus aportaciones a la historiografía y al conocimiento de la cultura de los pueblos originarios. Era miembro de la Academia Mexicana de la Historia y decano del Colegio Nacional. En 1995, ingresó a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el área especial de Antropología e Historia. Y en 2013 recibió el premio Leyenda Viva, otorgado por la Biblioteca del Congreso de ese país, siendo el primer extranjero en recibirlo. Entre sus obras destacan libros como La visión de los vencidos, Códice de Coyoacán y Los antiguos mexicanos. En su cuenta de Twitter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la labor de León Portilla como pionero en los estudios de la filosofía, el lenguaje y la cultura náhuatl. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, escribió en Twitter: "Se fue un gran maestro, estudioso y defensor de los pueblos indígenas". Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Si la biodiversidad es un tesoro, las flores distintas. Erudito del náhuatl y de su historia, siempre presente su visión de los vencidos y sus increíbles y grandes cátedras. Cariño a sus seres queridos. Hasta siempre.